Cordial saludo a todos los participantes de este grupo. Quiero darles una calurosa bienvenida al módulo denominado Inteligencia Social. Mi nombre es Marixandrea Fuentes Quimbayo, psicóloga social, docente catedrático del programa de trabajo social en la Universidad del Quindío. Antes de que abordemos el concepto de inteligencia social, me gustaría entonces abordar el concepto de sujetos sociales y lo que lo compone, para entender un poco la dinámica de lo que hablaremos en el presente módulo. Somos sujetos sociales aquellos que necesitan interacción con el otro para configurar su propia identidad. Reconoce en sí mismo las marcas del otro, ese otro que denominamos sociedad y familia. Cuando nacemos somos inscritos a una cultura por medio del lenguaje, y cuando digo cultura, entonces es a todo lo que la compone. Nuestro sistema simbólico, sus significantes, las creencias, costumbres, rituales, tradiciones, la concepción de lo moral y lo inmoral, lo permitido y lo sancionado, en esa convivencia con los otros, que hace parte entonces del nosotros, que llevamos con nosotros en esa misma configuración social, y que en la convivencia logramos decodificar, entender y por ende relacionarnos. Podemos leer en el otro su cara de angustia, miedo, alegría. Con algunos gestos o tímidos movimientos podemos comunicarnos con el otro, entender lo que le acontece sin pronunciar palabras. Sin embargo, en ocasiones nos invade el desacierto por conductas que realizan algunos sujetos inmersos en nuestra cultura y que no corresponden en momento, contexto y acción, y donde un grupo unánime esperaba otra reacción, como juzgándole por transgredir lo pactado en las reglas sociales propias, o cuando se refieren, no se debe haber hecho esto o esto no es permitido. ¿Quién le hace referente de si se hace o no, si es bueno o no? Pues las normas y reglas de convivencia ya establecidas en esa sociedad, en esas pautas culturales donde nacemos. Y como lo menciona Vygotsky, inicialmente generamos una interacción interpsicológica con el otro, con nuestros contextos más próximos, que nos permiten una interiorización de esas herramientas que posteriormente pondremos a nuestro favor, y lo que él denominaba intrapsicológico. Iniciando el desarrollo del concepto de inteligencia social, entonces si queremos tener una comprensión más plena de la inteligencia social, debemos revisar el concepto, asegurándonos de que también incluya aptitudes no cognitivas, como por ejemplo la sensibilidad, esa misma sensibilidad de la madre que sabe calmar el llanto de su hijo con el contacto adecuado, sin detenerse siquiera a pensar en un instante lo que tiene que hacer. Entonces decimos que la inteligencia social se define como la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con los otros en forma empática y asertiva. Esta capacidad parte de conocerse a sí mismo y tener una buena gestión de sus emociones. Por esto podemos decidir que está muy ligada a la inteligencia emocional, pero no son exactamente la misma cosa. La inteligencia emocional, que ya la hemos escuchado en diferentes contextos, parte de la introspección y cubre aspectos como la conciencia emocional y la aplicación de emociones en procesos cognitivos para resolver problemas. Tiene más que ver con los procesos que lleva una persona por sí misma antes de entrar al momento de una interacción. Hablamos entonces de ese control individual. Cuando ya se está en una interacción es cuando se pone en escena esa inteligencia emocional y cobra fuerza la inteligencia social, toda vez que esta persona tenga esas habilidades de expresión, diálogo, escucha, conciliación y una comunicación asertiva con el otro, con ese entorno, con ese contexto que se está relacionando. Les relataré una historia que nos permite entonces evidenciar la inteligencia social en una situación crítica. Durante los días que precedieron a la segunda invasión americana de Irak, un puñado de soldados se encaminó hacia una mezquita local para hablar con el imán, con la intención de recabar su apoyo para organizar el abastecimiento de las tropas.
Pero la multitud, temerosa de que los soldados fuesen a arrestar a su imán o destruir la mezquita, un santuario sagrado, no tardó en congregarse en las proximidades del templo. Centenares de musulmanes devotos rodearon entonces a los soldados, gritando y levantando los brazos, mientras se abrían paso entre el pelotón, armado hasta los dientes. El oficial que estaba al mando de la operación, el teniente coronel Christopher, cogió entonces rápidamente un megáfono y dirigiéndose a sus soldados les ordenó: rodilla en tierra. Luego les invitó a dirigirse hacia el suelo, el cañón de sus fusiles, y por último les gritó: sonrían. En ese mismo instante, el estado de ánimo de la muchedumbre experimentó un cambio. Es cierto que algunos todavía gritaban, pero la inmensa mayoría sonreía, y hasta unos pocos se atrevieron a palmear la espalda de los soldados, mientras Hugues les ordenaba reclutar lentamente sin dejar de sonreír. Esta respuesta rápida e inteligente culminó un vertiginoso ejercicio de cálculo social que Christopher Hugues se vio obligado a realizar en fracciones de segundo y en el que tuvo que leer el nivel de hostilidad de la muchedumbre, estimar la obediencia de sus soldados, valorar la confianza que tenían en él, descubrir una respuesta instantánea que, trascendiendo las barreras culturales y del lenguaje, calmase a la multitud, atreverse a llevar a la práctica. Esta capacidad, junto a la de entender a las personas, son dos de los rasgos distintivos que deben poseer los políticos y también obviamente los militares que se ven obligados a tratar con civiles iracundos, independientemente de lo que pensemos sobre las campañas militares en cuestión. Ese incidente pone claramente de relieve la inteligencia social del cerebro para enfrentarse exitosamente a situaciones tan complejas y caóticas como la mencionada. Situaciones muy similares que podemos vivir en nuestra cotidianidad, en nuestras dinámicas familiares, donde se requiere abordar, desplegar esa inteligencia social. Como si se tratara de una receta, vamos a hablar de los ingredientes fundamentales de la inteligencia social. Los ingredientes fundamentales de la inteligencia social pueden agruparse, en mi opinión, hablo a nombre de Daniel Goleman, el autor de este texto, de este libro que estamos hoy abordando, en dos grandes categorías: la conciencia social, es decir, lo que sentimos sobre los demás, y la aptitud social, es decir, lo que hacemos con esa conciencia. La conciencia social está compuesta, en mi opinión, dice Daniel Goleman, por los siguientes ítems. Cuando hablamos entonces de esos ítems, que no pueden faltar, esos ingredientes que no pueden faltar en la inteligencia social, hablamos de la empatía primordial. Sentir lo que sienten los demás, interpretar adecuadamente las señales emocionales no verbales, saber leer al otro, ¿sí? La sintonía, escuchar de manera totalmente receptiva, conectar con los demás, esa actitud empática, comprender los pensamientos, sentimientos e intenciones de los demás, y cognición social, entender el funcionamiento del mundo social. Cuando hablamos entonces de ese segundo momento de aptitud social, es la habilidad de desenvolverme de manera empática y asertiva en la interacción con el otro, gestionando mis emociones y generando resultados favorables de esa interacción. Evidenciaremos en la siguiente historia el concepto de aptitud social. 3 adolescentes de 12 años se encaminan hacia un campo de fútbol para asistir a clase de gimnasia. Delante va un muchacho regordete, seguido de otros dos de aspecto atlético, que se mofan de él. ¿Así que vas a tratar de jugar al fútbol?, pregunta, en tono sarcástico y despectivo. Uno de ellos, en una situación que, teniendo en cuenta los códigos sociales, requiere de la conducta de esos adolescentes,
bien puede desembocar en una pelea. El chico rechoncho cierra entonces los ojos un instante y respira profundamente, como si estuviera preparándose para un enfrentamiento. Pero luego se dirige a los demás con voz tranquila y serena diciendo: sí, ya sé que no juego muy bien al fútbol, pero aún así voy a intentarlo. Y luego, tras una breve pausa, agrega: pero lo cierto es que sé dibujar muy bien. Mostradme algo y veréis lo que puedo hacer con el dibujo. Después dirigiéndose a su antagonista, añade: me parece fantástico que sepas jugar bien al fútbol. Me parece realmente fantástico. A mí también me gustaría jugar tan bien como tú. Quizás, si sigo entrenando, acabo consiguiéndolo. La verdad es que no juegas tan mal, responde entonces el primero completamente desarmado, en un tono muy afectuoso. Si te interesa, quizás pueda enseñarte algunas cosas. Este breve episodio constituye un ejemplo magistral de esa inteligencia social en acción que puede acabar convirtiéndose en una buena amistad, lo que perfectamente podría haber generado una enemistad. Conservando la serenidad, nuestro héroe se resistió a reaccionar al sarcasmo y acabó llevando a sus ofensores hacia un terreno emocionalmente más amable. Se trata de un ejemplo evidente de una especie de jiu-jitsu emocional neuronal aplicado al mundo de la relación, que transforma la química emocional compartida desde un rasgo hostil hasta otro positivo. La inteligencia social se manifiesta claramente en los ámbitos de la guardería, el patio del recreo, el cuartel, la fábrica, la sala de subastas, nuestra familia, nuestro contexto, pero elude las condiciones formales estándares de un laboratorio. Eso fue lo que dijo Edward Thorndike, psicólogo en 1920, cuando afirma: la falta de inteligencia social puede convertir al mejor de los mecánicos de una fábrica en el peor de los capataces. A diferencia de lo que ocurre en las demás especies, en el cerebro humano se ha descubierto una gran abundancia de una nueva clase de neuronas, las llamadas células fusiformes, que funcionan más rápidamente que las demás y operan cuando nos vemos obligados a tomar decisiones sociales instantáneas. También se ha descubierto recientemente la existencia de una variedad diferente de neuronas cerebrales, las llamadas neuronas espejo, que registran el movimiento que otras personas están a punto de hacer y sus sentimientos, y nos predisponen instantáneamente a imitar ese movimiento y en consecuencia a sentir lo mismo que ellos. Cuando los ojos de una mujer atractiva miran directamente a un hombre al que encuentra atractivo, el cerebro de éste segrega dopamina, un inductor de placer, cosa que no sucede cuando mira a otra dirección. Estas anotaciones las hace Daniel Goleman en su libro Inteligencia Social, donde también aborda otros aspectos como la neurociencia en esa conducta social desde la inteligencia social. Hasta ahora hemos abordado desde diferentes puntos de vista, conceptos y aún desde testimonios de vida lo que es la inteligencia social en nuestro primer apartado del curso.